La invasión de Ceuta, que dio comienzo el pasado 30 de julio, ha reabierto el debate sobre la soberanía española de las plazas del norte de África. Muchas personas acusan a España de mantener colonias en África, pero ¿cuánto de cierto tienen estas acusaciones? En el vídeo de hoy vamos a ver qué necesita un territorio para ser considerado colonia. Veremos algunos ejemplos de ello, hablaremos de la historia de Ceuta y Melilla, y finalmente, gracias a la historia y la geografía, veremos cómo detrás de estas dos ciudades españolas se esconde una realidad mucho más compleja de lo que parece. Antes de considerar a un territorio una colonia, hay que definir qué es exactamente. La ONU nos dice que son territorios cuyos pueblos aún no han alcanzado un grado pleno de autogobierno, pero esta definición se nos queda un poco coja. La RAE define el colonialismo como el régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Y para completar las características he consultado la Enciclopedia Filosófica de Stanford en el término colonialismo, por lo que ser una colonia implicaría una subyugación de un pueblo a otro, tener una falta de autonomía o una clarísima desigualdad política. Además, el término colonial se suele atribuir a trasladar población original de un sitio a otro para que asemeje las costumbres y sea fiel a la metrópoli de la que proviene. Y por último, implicaría controlar un territorio ajeno con la intención de explotar los recursos. En la actualidad, Ceuta y Melilla para nada cumplen ninguna de todas estas condiciones. Tanto ceutíes como melillenses forman parte del Reino de España en una manera legal e igual al resto de provincias españolas. Por su peculiaridad y tamaño geográfico, no son provincias, no son comunidades, sino que son ciudades autónomas y lo son desde el año 1995, con el mismo derecho a voto y derecho a representación que cualquier otro español. Pero es que si no nos fiamos de la versión española, hay un comité especial de la ONU que identifica los territorios a descolonizar. Desde 1946 se han ido haciendo listas de territorios en los que se consideraba que había una ocupación colonial extranjera. Actualmente solo hay 17 territorios en esta lista, y para sorpresa de nadie, ni Ceuta ni Melilla están en ella. Algo de lo que no todos pueden presumir debido a que el Reino de Marruecos sí que figura en la lista de países poseedores con colonias a día de hoy, concretamente con la ocupación ilegal del Sáhara Occidental desde el año 1975, que ocupa más del 80% del país. Aún así, hay personas que consideran que por el simple hecho de estar en otro continente ya deberían pertenecer a otra identidad política, ignorando por completo cualquier trazado histórico, cultural o social que tengan las ciudades. De entrada existen una cosa llamada los países bicontinentales. Aquí podéis ver algunos ejemplos como son el caso de Rusia, Turquía, Egipto, Indonesia o la propia España. Además, la excusa de que la potencia regional es Marruecos y por tanto ya tiene derecho a anexionarse dos ciudades, esta reflexión es un poco peculiar. Supongo que Andorra debería formar parte o de España o de Francia, o incluso la propia Portugal, por ser la potencia minoritaria dentro de la península ibérica, también debería volver a ser parte del Reino de España. Esto evidentemente son argumentos insuficientes para determinar si Ceuta y Melilla son colonias o si deberían pertenecer a Marruecos, así que vamos a hacer un repaso histórico de ambas ciudades y descubriréis cómo desde tiempos inmemoriales Ceuta, Melilla y su entorno ha sido mayoritariamente gobernada desde la otra parte del estrecho. Pero realmente, ¿desde cuándo son españolas estas ciudades? Podríamos hacer la versión rápida. Melilla lo es desde el año 1497 y Ceuta desde 1580. Razonando que el Estado moderno marroquí es del año 1956, no debería haber mucho debate. Sin embargo, yo no estoy del todo de acuerdo con esta visión. Marruecos y el pueblo marroquí existía evidentemente antes de la independencia de su Estado moderno. Entonces debemos buscar mucho más atrás de dónde viene que Ceuta y Melilla sean territorio español. Ambas ciudades encuentran su origen en asentamientos fenicios siglos antes de Cristo. Pero cuando ya podemos comenzar a relacionar un poco más la historia de estas ciudades o de estos territorios con la península ibérica, sería a partir del año 298 después de Cristo, cuando el emperador Diocleciano añadió la provincia de Mauretania Tingitana al resto de la Hispania romana. Concretamente, dos de las ciudades más importantes de dicha región, que ya eran parte de Hispania, eran la ciudad de Tingis, la actual Tánger, y la ciudad de Rusadir, la actual Melilla. De hecho, a esa región de Hispania se la conocía como la Hispania Transferata, es decir, la Hispania al otro lado del estrecho.
Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, el de Oriente le tomó el relevo, y los bizantinos fueron los siguientes que llegaron a esas costas. Con una Hispania ya poblada por pueblos germánicos, para el año 534 Bizancio ya tenía integradas a estas dos ciudades y su entorno, incluyendo ciertas franjas del norte de África, a los territorios peninsulares. Los visigodos fueron los siguientes en ocupar el territorio. Este pueblo germánico se anexó a ambas ciudades y el norte de África en torno al año 615, pero tendríamos que esperar cerca de un siglo más hasta que apareciera el Islam en escena. Después de la batalla de Guadalete, en el año 711 los omeyas procedentes de Damasco, no de Marruecos, ingresaron en la península ibérica. Aquí las historias se dividen. Mientras Ceuta sí que formó parte tanto del emirato como del califato omeya de manera ininterrumpida, en el caso de Melilla fue entregada a la dinastía Banu Salí en el año 709, pero esta dinastía tampoco provenía de Marruecos, sino que lo hacía de Egipto y de Yemen. En el año 931, Melilla volvió otra vez al califato de Córdoba. Desde el año 756, con la proclamación del Emirato de Córdoba, este pasaría a ser un estado independiente del resto de los omeyas y mantendría ese estatus, primero en forma de emirato del 756 al 929 y luego en forma de califato después de la autoproclamación de Abderramán III hasta el año 1031. Es decir, tanto Ceuta como Melilla eran dos territorios de un estado independiente durante 2 siglos llamado Al-Ándalus, que gobernaba desde la península los territorios en el norte de África, y no al revés. Ni desde Tánger, ni desde Larache, ni desde Tetuán se gobernaba la península. De hecho, la capital, como ya lo dice su propio nombre, era la ciudad de Córdoba, una de las más avanzadas de esta época medieval. Sería a partir del año 1031 en el que aparecen por primera vez un pueblo invasor que sí proviene de Marruecos. En este caso serían los almorávides, que fundarían un imperio en torno a la ciudad de Marrakech en el año 1062. Este pueblo bereber, originario de Marruecos, que fue introducido al Islam, gobernaría la península hasta el año 1147. Los almohades serían el último pueblo proveniente de Marruecos que se establecería en la península, entre el año 1147 y 1269. Sin embargo, entre otras muchas cosas, pero la derrota en la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212 y las conquistas de Valencia y Mallorca por parte del rey Jaime I de Aragón debilitarían mucho las posesiones almohades en la península, haciendo que finalmente la abandonaran en el año 1269. Hasta la caída de Granada, hasta el 1492, todavía faltaban años, pero eran años en los que el Islam estaba ya acotado a simplemente la región sur de Granada. En el norte de África, en las zonas de Ceuta y Melilla, gobernaron desde el 1215 hasta el 1465 la dinastía Beni Merin y luego serían sucedidos por la Ouattacida hasta el año 1472. Toda esta sucesión de reinos puede parecer un poco abstracta, pero si la analizamos nos da una conclusión bastante clara. De los 1728 años que han transcurrido desde que Diocleciano por primera vez unió políticamente a Ceuta y Melilla con la península, solo el 23% del tiempo en el caso de Ceuta y el 27% en caso de Melilla han estado gobernadas por pueblos dirigidos desde Marruecos y provenientes de Marruecos, porque en todo el análisis de Ceuta y Melilla estamos confundiendo religión con identidad nacional moderna. Los omeyas, los primeros omeyas, los que introdujeron el Islam en ambas ciudades, no provenían de Marruecos, lo hacían de Irak, de Arabia, de Egipto, de Jordania o de Palestina, pero de Marruecos bajo ningún concepto. Por si saber que más del 70% del tiempo, desde la época romana de estas ciudades jamás han sido gobernadas por pueblos provenientes de Marruecos, en ambos casos hay muchos sucesos históricos y militares que justifican la presencia española contemporánea, porque cuando han pasado más de 5 siglos la realidad se ha alterado. En el caso de Ceuta, fue conquistada por Portugal en el año 1415 y pasó a formar parte de la corona española en el año 1580, con la unificación de Felipe II. Cuando se separaron en el año 1640, los ceutíes no reconocieron al duque de Braganza como rey legítimo, por lo que decidieron permanecer bajo soberanía española.
En el caso de Ceuta, además, soportó el asedio más largo de la historia. Entre el año 1694 y 1727 fue sitiada sin éxito por el sultán Maulí Ismail, un marroquí con apoyo británico desde el año 1704, protagonizando una derrota en un asedio de 33 años. Además, en la Guerra de África del año 1859, en la que España y Marruecos entran en un conflicto por un ataque sobre Ceuta, la guerra la vuelve a ganar España, en la que Ceuta ve ligeramente ampliado su límite territorial. Y Melilla es española desde el 17 de septiembre de 1497, cuando una expedición castellana al mando de Pedro de Estupiñán, enviado por el duque de Medina Sidonia, ocupó la plaza y la incorporó a los dominios de los reyes católicos, solo 5 años después de la toma de Granada. Ambas ciudades han permanecido bajo dominio español de manera ininterrumpida, pero es que en el caso de Melilla también se defendió militarmente con éxito durante la Guerra del Rif. De hecho, cuando concluye esta guerra, años después el protectorado español tiene mucho protagonismo en el estallido de la Guerra Civil. Y de hecho, a continuación hay una reflexión que quizás tiene un punto diferencial. De los más de 480.000 kilómetros cuadrados que tenía España en África, España los cede todos salvo 32 kilómetros cuadrados, los que corresponden a Ceuta y a Melilla. Y esto no es casualidad, como hemos repasado en este vídeo y lo vuelvo a repetir, más del 70% del tiempo de estas ciudades desde el siglo III ha sido gobernada desde la península por pueblos no provenientes de Marruecos. De hecho, tendría más sentido que el rey de Marruecos reclamase las Baleares, porque al menos almohades y almorávides sí las conquistaron, que las Islas Canarias. Aún así, no hay que ser ilusos y pensar que el tema de Ceuta y Melilla solo le interesa a Marruecos. Marruecos es el primer interesado, tiene un proyecto irredentista que alcanza a países como Mali, Argelia, Mauritania, la propia España y el Sáhara Occidental, en el que ocupa más del 80% de la superficie y que tiene un muro militar con más de 7 millones de minas. Territorio que, como hemos mencionado, sí que está dentro del programa de descolonización. Y para terminar, hay otros 2 países clave que demuestran su apoyo a la causa marroquí. Israel lo hace de manera irónica y muy directa, comparando la situación de Ceuta y Melilla con la de Cisjordania y Gaza. Pero luego, además, es que Estados Unidos tiene una base en el Sáhara, e Israel proporciona tecnología militar a Marruecos para poder vigilar a los saharauis en el desierto. Ceuta y Melilla son uno de los lugares más especiales de España, con una realidad religiosa y étnica muy particular, pero sobre todo con una historia común relacionada con la península y con una población convencida e identificada con España independientemente de su credo o de su origen. Así que con todo esto me gustaría conocer tu opinión sobre el tema. ¿Crees que Marruecos tiene la legitimidad para reclamar Ceuta y Melilla? ¿O es el gobierno de España un poco exagerado? Si te ha gustado el vídeo, estaría genial que dejases tu like y un hype y que te suscribieras si te interesa la historia y la actualidad militar. Te dejo por aquí un vídeo en el que hablamos de lo sucedido en la pasada crisis de Ceuta.